Lo que ha enarbolado el presidente es válido. Yo sí creo en que primero los pobres, sí creo en la necesidad de la política social. Creo que tiene razón en su reflexión de combate a una serie de vicios e ineptitudes. El gran cuestionamiento que yo hago, y asumo esa responsabilidad, es la forma de hacerlo. Con radicalismos, con exclusión, sin diálogo, no se logra. No se va a lograr. No podemos tener el México de una izquierda radical y el México de una derecha radical. Tenemos que tener un país que busque la cohesión y la equidad y la justicia. En ese sentido, yo sí tengo un cuestionamiento, ¿no? Yo sí creía que esto se podía hacer una realidad, pero hoy el mensaje me queda claro, muy claro, no es una prioridad la educación. Elbester Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, reaparece en la escena pública para afirmar que la enseñanza no es prioridad del Estado mexicano ni de este gobierno. ¿Qué pasa hoy? Pues la perspectiva en un gobierno como la Cuarta Transformación se dice, con alto contenido social y que podríamos avalar muchísimos, la educación no es su prioridad. ¿No ha sido prioridad de este No, gobierno? no es prioridad del Estado mexicano y ni del gobierno. En entrevista, la exlideresa magisterial reacciona al nombramiento de Leticia Ramírez Amaya como secretaria de Educación Pública y advierte que, con la designación, el jefe del Ejecutivo Federal entregó la Secretaría de Educación Pública a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Yo recuerdo muy bien a Leticia cuando el inicio de la coordinadora, por allá del 89, 90, no, cuando llegó al sindicato 92, la gran crisis. Ella con otros, Sandoval, Palomino, y asesorados por Luis Hernández, otros líderes más de diferentes estados, pues eran las cabecillas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Para algunos, para mí en lo personal, de recuerdos muy complicados, de una lucha muy fuerte, de oposición abierta a mejorar la educación. Entonces la conozco más desde la perspectiva sindical que académica. Es cierto que es maestra de escuela de una honorable institución a la que respetamos y queremos todos los educadores, como la Benemérita Normal de Veracruz, de Repsamen, en fin, todo esto que tuvo que ver en la transformación de la educación. Pero no la recuerdo en la academia, la recuerdo oponiéndose a carrera magisterial, la recuerdo pues en la coordinadora. Sí, como maestros pues hay compañerismo, pero también la recuerdo oponiéndose tácita y categóricamente no a una reforma neoliberal, sino a una vida sindical que exigía democracia y salario para los trabajadores. Creo que hoy tiene la oportunidad de cumplirlo. Es fácil cuestionar, muy difícil hacer. A 4 años de haber salido de prisión, luego de permanecer un lustro encarcelada por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, de los cuales fue exonerada, señala que no está decepcionada de esta administración, pero sí triste por la forma en que se está conduciendo al país de manera radical y polarizada, sin contar un sistema educativo deficiente, con un CENTE sumiso y desfigurado. Qué bueno que el presidente reconozca las lealtades y las valore, creo que es un valor importante, pero también habrá que ver que pues, por ser de la coordinadora, ella renuncia a las cuestiones académicas, a la propia lucha sindical, porque bueno, cuando alzó la voz para estar en contra de la reforma educativa, por ejemplo. ¿Qué me dice? Me dice que la prioridad no es la educación, sus contenidos, su programa, lo laico, lo público, la gratuidad. Siempre quisimos que un maestro llegara a la Secretaría de Educación o una maestra. Los hay de gran mérito académico, los hay de gran vocación educativa, los hay de compromiso social. Pero pues siempre deciden los gobiernos que debe ser político. Claro. A veces ahora 2 maestras, ¿no? Es indudable que son maestras,
pero ¿serán las maestras que conocen lo que es el sistema educativo? ¿Lo ha sido? ¿Delfina lo fue? Yo creo que no. Delfina estuvo un No, año y yo medio. creo que no. ¿No? Con todo respeto, yo creo que no. Honradamente creo que no. Hay maestras ya hoy con una preparación académica de altísimo nivel, comparables con lo más, pues diríamos, lo más calificado, tanto nacional como internacionalmente, y se debería ver desde esa perspectiva académica. Y nosotros que nos gusta la lucha social, la vida, también la política, yo no me puedo excluir de ello, pues dedicarnos a lo que nos toca, ¿no? Gordillo Morales habla también de Enrique Peña Nieto, de quien dice no guardar rencores. Sí, yo sí voy a ser una defensora de la escuela de tiempo completo. Y no por una posición meramente gremial, sino esencial para la sociedad. A ver, Salvador, hay un quiebre civilizatorio para el mundo en su conjunto, de tal envergadura que nos obliga a entender que la escuela pasa a ser hoy un articulador social. Ayer lo fue, indiscutiblemente, pero hoy es un requerimiento de mujeres y hombres, de la familia y de los niños. Lo medular es la educación pública, laica, de excelencia. Y dentro de esto, observar que ante lo que sí era el anterior gobierno, que lamentablemente, verdaderamente cuestiono, más allá de personas, eso es otro tema. Lo que habría que revisar durante todos estos años es cuántos secretarios de educación y siempre se han ido por posiciones políticas. Todos salen buscando cargos. Buscando, a ver, por ejemplo, Bartlett, por decir uno desde cuando empiezo yo, pues salió de educación, no porque yo lo pidiera, sino porque se fue a Puebla a gobernar. Llegó el doctor Zedillo, no salió el doctor Zedillo y se fue a coordinar la campaña de un entrañable amigo, Luis Donaldo Colosio, y luego no fue presidente de la República. ¿Y qué sucede con él? O sea, ha habido un permanente cambio de secretarios de educación en aras de la política. Ahora bien, ¿qué pasa hoy? Pues la perspectiva en un gobierno como la Cuarta Transformación se dice, con alto contenido social y que podríamos avalar muchísimos, la educación no es su prioridad. ¿No ha sido prioridad este No, gobierno? no es prioridad del Estado mexicano y ni del gobierno. El Bester Gordillo adelanta que se encuentra lista para volver a la escena política, con la disposición de participar en algún proyecto que coadyuve a serenar los ánimos y buscar acuerdos. ¿Cómo se ha de sentir mal él? Que por haber llevado todo lo que nos llevó más de 30 años en materia educativa, se fue al bote de la basura por una terca necedad. Querer hacer a su secretario de Educación candidato a la presidencia y que se le abortó. Se ha de sentir bastante mal. Yo no quiero que se sienta mal, sino lo que deseo es que haga una conciencia, una crítica a él de conciencia y asuma su responsabilidad histórica. Yo no puedo, no quiero, además, ni descalificar, ni nada. Simple y llanamente la historia lo va a juzgar.